endereza mi camino, Él aligera mis pasos, me hace correr. Tú me diste el escudo de la salvación, con tu mano derecha me sostienes. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. Seamos bienvenidos, bienvenidas. Les saludo en el nombre del Señor. Hoy tendremos la tercera parte de la familia. Hoy veremos el ataque a la familia, destrucción del matrimonio. Lo fundamentaremos en Efesios el capítulo 6, el verso 12, que lo expresa así el apóstol Pablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Efesios 6, 12. Oremos. Padre Celestial, permítanos en este momento entrar en su palabra y descubrir lo que el enemigo está haciendo en nuestra sociedad. Y de alguna manera, nosotros como creyentes y aquellos que de alguna manera toman conciencia, rever, Señor, en todo este programa. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios, en su gracia, como ya lo dijimos en el mensaje anterior, formó la familia hogar para que en ella se refleje su amor y misericordia. Pero Satanás, desde el principio buscó la estrategia para dar al traste con el plan de Dios, de redimir al ser humano y frustrar el plan que Dios planeó de que sea la base de su amor. Así que ha dirigido todo su arsenal contra la familia, y si no puede destruirla, al menos trastornará la vida familiar de tal manera que no funcione como el hogar que Dios planeó. Quizás usted estuvo pensando que el desprestigio del matrimonio va porque es un asunto religioso que solo encadena a las personas a una vida de sufrimientos. ¿Acaso no lo dice el refrán popular? El matrimonio es el lugar donde los enemigos duermen juntos. No, el ataque no es humano. Es de huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes. Satanás sí quiere que creamos que la lucha es entre nosotros, con seres de carne y hueso, enfrentándonos a la familia, entre cónyuges y entre padres e hijos. La juventud, hoy por hoy, no quiere asumir una relación matrimonial. Para ello tiene muchísimas excusas y justificativos. Veamos algunas, que son las más comunes. En el amor verdadero no se requiere de papeles. El amor verdadero se lo disfruta y ya. Otra, cuando hay amor, no se requiere de compromisos legales. La tercera, los matrimonios de antes, con todas las cosas legales, solo eran pantomima y una manera de dominio. Los viejos siempre estaban peleando y haciendo cosas entre ellos. Así que
Hoy vamos a ver algunas de las armas que usa Satanás para denigrar y planear terminar con el matrimonio. Pues, él sabe que el plan de Dios es que a través de la familia se pueda llevar su mensaje de salvación eterna y una vida correcta en este planeta. Por eso es que Satanás está atacando al matrimonio. Y lo está haciendo al menos de 4 frentes que veremos hoy día. Lo ataca. Por estos 4 frentes, y usted y yo debemos saberlo. El primer frente de ataque es de la monogamia a la poligamia. Dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias lo participemos todos. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. El primer ataque de Satanás para desprestigiar el matrimonio y terminar con la familia fue el de romper la unidad del pacto matrimonial. La pregunta que se hacen es, ¿por qué tener un solo hombre o una sola mujer? Sí se puede disfrutar libremente de relaciones, siempre y cuando se cumplan con las obligaciones y se mantengan firmes. Así se piensa y se defiende hoy en día la poligamia disfrazada de relaciones abiertas, uniones libres, etc. Pero Dios constituyó el matrimonio y dio su fundamento. No es una invención humana. Él dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Génesis 2:24. Este fue y es el propósito de Dios para la humanidad, la monogamia y la unidad de pareja. Pero Adán y Eva pecaron, desobedeciendo a Dios, y desde entonces los seres humanos somos erráticos, pecadores, por el pecado que habita en nosotros. O lo que diría el apóstol Pablo en Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7, 15 y 17. Para los que practican la poligamia y han querido abandonarla, ¿no les suena a su lucha interna en su intento de abandonarla? Claro que sí, ¿verdad? Por eso Jesucristo vino al mundo para redimirnos del pecado y pudiéramos vivir como hijos e hijas de Dios, haciendo su voluntad, alcanzar el cielo y ser feliz en familia. Pero para ello, hace falta la luz del Evangelio y la gracia de Cristo para devolverle al ser humano el gozo y la felicidad de un verdadero matrimonio y familia. Esto es amor sublime, bondad, comprensión, cultivo de sentimientos positivos y la belleza del plan original de Dios, aun medio de las dificultades propias del sistema. Dios ve el matrimonio como una unidad, prototipo de la unidad de Él, la Trinidad, y de la relación de Él con su iglesia. Satanás, en cambio, desea destruir el matrimonio porque con ello provoca que el objetivo de Dios en la familia no se cumpla. Luego de la caída del ser humano en el huerto de Edén, esta estructura se rompió con el Creador. Ya no hubo comunión con Él. Así es que Satanás no quedó contento e inicia su ataque a la familia. Para ello provoca el deseo sexual propio del matrimonio
para llevarlo fuera de la familia. De esa manera, romper la unidad de la pareja y familia, como la del propósito de dar testimonio de Dios. Recuerda que hablamos de esto en el mensaje anterior. La familia fue escogida para dar testimonio de Dios, ser luz. Podemos darnos cuenta rápidamente cómo el maligno inicia su ataque a la base del matrimonio, la fidelidad. John MacArthur Jr. en su libro La familia, página 60, lo dice de esta manera. Él, Satán, trató de destruir el matrimonio porque sabía que era la base para las relaciones en el nivel más importante, el hogar. Por eso Génesis registra que después de la caída, Satanás trató sistemáticamente de corromper el diseño de Dios para el matrimonio y la vida de familia por medio de la poligamia. Génesis 19 del 4 al 11. Fornicación y violación, Génesis 34, 1 y 2. Incesto, Génesis 38, 13 al 18. Prostitución, Génesis 38, 24. Y seducción maligna, Génesis 37, del 7 al 12. Hasta aquí la cita de John MacArthur Jr. ¿Se da cuenta? Con la finalidad de cumplir este propósito, Satanás ocupa tanto medios seductores de los sentimientos como religiosos, y si es necesario, hasta la violencia. Por eso debemos luchar por mantener la unidad de la familia a una costa de sacrificio. Entonces Dios brindará la felicidad deseada. En la actualidad, la infidelidad es un acto que el sistema lo ve como natural. La Biblia dice: honroso es para todos el matrimonio y pura la relación conyugal, pero Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Hebreos 13:4. Como la infidelidad, el egoísmo y la irresponsabilidad de los padres respecto a los hijos son las normas de conducta, toda la sociedad se ve afectada por la corrupción, por la deshonestidad de costumbres y por la violencia. Solo Jesucristo, con su amor y poder del Espíritu Santo en nuestra vida, puede darnos libertad para vencer esas tentaciones y disfrutar del verdadero gozo del matrimonio. Recuerde, la ideología de terminar con el matrimonio como que fuera algo no necesario para la familia nació en los planes de Satanás, quien a través de sus demonios está levantando esta ideología como una doctrina a asumirla. Pablo lo expresó así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, y prohibirán casarse. Primera de Timoteo 4, 1 al 3 en su primera parte. Así es que el primer ataque es las relaciones fuera del matrimonio. La siguiente, la 2, es el divorcio. ¿Saben que a Jesús lo quisieron tomar y tentarle poniéndole una trampa sobre este asunto? Voy a leerles esta parte. Está de Mateo 19. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera,
y el que se casa con la repudiada adultera. Mateo 19, los versos del 3 al 9, he leído de la Reina Valera 1960. De esta enseñanza de Jesús se desprende dos cosas muy claras. Primera, el divorcio para Dios no es ni fue su plan. Para Él, la fidelidad al matrimonio fue y es el ideal para la humanidad, a fin de que se cumplan sus propósitos. El ideal de Dios es la fidelidad por toda la vida matrimonial. Por eso, en vez de responder a la pregunta de los fariseos, de que si era lícito o no repudiarlas, Jesús los llevó al origen del matrimonio y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí hay al menos 4 principios bien claros. Primero, el matrimonio lo creó Dios, no es una invención humana. Segundo, el matrimonio es heterosexual, se unirá un hombre y una mujer. Tercero, el matrimonio es una unidad monogámica, serán una sola carne. 4, el matrimonio es un estatuto que no puede ser modificado por el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué estos principios? Porque es en el seno de la familia donde se forma la identidad de los seres humanos. Allí es donde se lo hace. Por tanto, de la familia depende el futuro de nuestra sociedad y, por supuesto, del trato que tendremos de nuestros hijos cuando lleguemos a la vejez. Pues, como diría Tomás de Aquino, así como el útero de la madre es donde se forma la vida del nuevo ser, así la familia es el útero donde se forma la personalidad e identidad de los que serán los formadores de la sociedad. El sistema nos ha vendido que es el sistema educativo donde deben hacerlo. Pues no, no es la escuela donde se forman estos valores, es en el seno familiar, porque es en el seno familiar donde se deben responder las preguntas trascendentes de la formación humana. Preguntas: ¿de dónde vengo? Pertenencia, pertenecemos a Dios, nos debemos a Él. ¿Hacia dónde voy? Futuro de vida. Vamos con Él hacia la eternidad. Y una tercera: ¿para qué estoy aquí? Una acción continua de obediencia a Dios. Cuando estos valores y estas preguntas no se modelan en la familia, los hijos aprenden fuera del hogar. ¿Y qué aprenden? Antivalores. Y luego se revelan a los padres, a la sociedad y a lo estatuido. Segundo, la permisibilidad del divorcio a través de Moisés. Jesús deja claro que esto tuvo que darse por la dureza del corazón del ser humano a asumir su responsabilidad. Esa fue la pregunta capciosa de los fariseos. Entonces, ¿por qué Moisés lo permitió? Y es capciosa, porque no dijeron divorcio, sino repudio. El original lo dice muy claro, repudio. En algunas traducciones parafraseadas o culturales lo ponen divorcio, pero el textual es repudio. Note que se mencionan 2 acciones muy claras. La primera, el repudio; la segunda, la carta de divorcio. El repudio era despedirla o separarse de la relación. El divorcio era dar por terminada la relación legalmente con una carta. El repudio se hacía efectivo luego de haber extendido la carta de divorcio. La ley deuteronómica lo expresa así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella,
si no agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si muriera el postrer hombre que la tomó por mujer, escuche, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Deuteronomio 24, del 1 al 4, he leído de la Reina Valera 1960. Lo primero que surge es que esta ley trataba de blindar el matrimonio desde la razón de obediencia al propósito de Dios. El hombre que debía escribir la carta de divorcio debía pensarlo bien, pues después de dar la carta, no había vuelta atrás. Si de nuevo su ex esposa quedaba viuda o nuevamente divorciada, no podía volverla a tomar. Escucha de nuevo lo que dice. Pero si la aborreciera el nuevo marido y la escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. He leído Deuteronomio nuevamente 24, los versos 3 y 4. En los tiempos de Jesús había dos escuelas rabínicas que tenían opiniones opuestas a las causales de divorcio y repudio, pues la causa en la ley deuteronómica no era clara, pues decía, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Deuteronomio 24 en su primera parte. ¿Qué cosas indecentes calificaban para este fin? Esa fue y sigue siendo la polémica teológica. Pero el problema era más grave en la cultura judía, pues muchos varones judíos repudiaban a sus esposas y no les entregaban la carta de divorcio, lo cual iba contra la ley. Lo puede investigar en la historia de la cultura judía. La carta de divorcio permitía un nuevo matrimonio para ambos, pero si solo se repudiaba, equivalente a separación o despido, no estaba legalmente permitido un nuevo matrimonio para ninguno de los dos cónyuges. Así que muchos varones judíos habían asumido que podían repudiar a sus esposas y luego dar a conocer a los ancianos de la ciudad. Los ancianos eran considerados como los jueces en la ciudad y generalmente se sentaban a la entrada principal de la ciudad y conocían los litigios y quejas, por supuesto, daban soluciones públicas. Entonces estos varones creían que por haber dado a conocer públicamente su decisión de repudio, sin haber dado carta de divorcio porque eso no lo expresaban, entonces ellos asumían que estaban legalmente autorizados para volver a casarse. Pero sus esposas, repudiadas sin la carta de divorcio, no estaban autorizadas legalmente a un nuevo matrimonio, porque no tenían la carta de divorcio. De esta manera, podían seguirlas extorsionándolas sexualmente, o al menos negarles su derecho a un nuevo matrimonio, y si es posible, llevarlas hasta la muerte por estar adulterando cuando estaban con algún otro hombre. Si se casaban de nuevo, sin tener la carta de divorcio, también podían denunciarlas. Así que Jesús pone la justa igualdad. Su sentencia es, si una repudiada se casa sin carta de divorcio, adultera. Pero tú también, le dice al varón, si te casas solo con haber hecho conocer el repudio y no diste carta de divorcio, también adulteras.
Esta es la idea que se vierte del contexto histórico-social de la época. Usted puede investigarlo. Por supuesto, se han vertido muchas interpretaciones sobre este tema, pero queda claro, cuando los fariseos en el verso 7 reformulan la pregunta ante la respuesta de Jesús y le dicen, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Mateo 19:7. Ahí sí pusieron el contexto claro, dar carta de divorcio y repudiarla. Jesús, luego de llevarles al principio del matrimonio dado por Dios, va a dar una salvedad que hasta el día de hoy sigue en polémica. Dijo Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Mateo 19:9. La salvedad es la fornicación. Esta frase es de discusión teológica hasta el día de hoy, pues Jesús no dijo por adulterio, dado que el adulterio era materia de muerte, no de repudio, ni de divorcio. Le leo lo que decía la ley deuteronómica, Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así es que Jesús no dijo adulterio, dijo fornicación. Y Jesús sí sabía la diferencia. Al parecer, los fariseos también lo entendieron muy bien, pues no insistieron. ¿Qué implica fornicación? No voy a entrar en esta polémica teológica, pero sí daré algunas implicaciones bíblicas. Para la Biblia, fornicación en muchos de sus pasajes es sinónimo de traición. Veamos algunas citas. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Jeremías 3:6, Reina Valera 1960. Sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Segunda de Crónicas 21:13. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Nunca más profanará la casa de Israel, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Ezequiel 43, los versos 7 y 9 de la Reina Valera 1960. Otra cita. Ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, los versos 1 y 2. ¿Qué se considera fornicación? Para los estudiosos del idioma y teólogos que encuentran esto, se dan cuenta que se lo usa para decidir o definir una traición. Por supuesto, no solo sexual, también ir tras ídolos, faltar a los compromisos. En el contexto de los pasajes citados, fornicación es equivalente a traicionar a Dios yendo tras otros dioses. ¿Se da cuenta? En todo caso, Jesús deja claro que el divorcio no es ni fue el ideal de Dios, y si lo permitió y lo permite, es por la dureza del corazón del ser humano. La historia muestra que en las culturas donde no había divorcio, solo la viudez, el corazón humano recurría a la viudez forzada, asesinatos, femicidios, etc., para quedar libres. Es el caso de Abraham al llegar a Egipto con su hermosa esposa Sarai. Le leo la historia. Y aconteció que cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, reconozco que tú eres una mujer bella, y puede suceder que al verte los egipcios digan, es su mujer.
y me maten a mí y a ti te conserven la vida. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa, y mi vida sea conservada por causa de ti. Génesis 12, los versos del 11 al 13. Entonces, Dios en su amor buscó evitar este pecado, permitiendo el divorcio, aunque no es su ideal. Al igual que su ideal es que no mintamos, deshonremos, violemos, mintamos, etc. Pero Él está dispuesto a perdonar y llevarnos a una regeneración. Ahora, usted y yo nos hemos dado cuenta que el divorcio es el arma de Satanás para destruir los planes de Dios en la familia hogar. Satanás planeó desbaratar el plan de Dios. Para ello llevó adelante su plan por medio de adulterar el placer sexual y a través de él usar el divorcio, por cualquier capricho o justificativo, como una arma de destrucción de la familia hogar formadora de vidas. El divorcio no es el ideal de Dios, pero tampoco es un pecado imperdonable. Su misericordia es para siempre. Si usted está planeando desbaratar su hogar con un divorcio, solo porque no puede manejar los problemas diarios de la vida o porque le ha atraído otro ser, sepa que ese no es el plan de Dios. El ideal de Dios es que el matrimonio sea heterosexual, monogámico, único y permanente. Sí lo permitió y lo permite solo por la dureza del corazón del ser humano, y así evitar mayores daños a la familia hogar y a la sociedad. Nunca busque el divorcio, a menos que la funcionalidad del hogar de acuerdo a Dios esté amenazada de muerte, tanto física como de formación de vidas. Recuerde, el ideal de Dios no es el divorcio. Si lo está pensando solo por placer y lujuriosidad, Dios lo juzgará. En todo caso, su vida en las manos de Jesús siempre será de renovación y restauración eterna. Vamos a la tercera, la prostitución religiosa y orientación de género. Satanás también ocupó la religión para iniciar un modelo de prostitución ante los ojos humanos, al parecer digno, pues era dedicado a sus dioses. Los estudios históricos y antropológicos muestran que la prostitución sagrada era una institución muy antigua, conocida por prácticamente todas las culturas humanas, y que aún hoy sigue viva en algunas zonas, como de la India y Nepal, y entre ciertas tribus o clanes de Argelia y del África Occidental. La diosa de este culto se la conoce como Astarte, Afrodita o Venus. En Proverbios el capítulo 7, los versos del 6 al 23, encontramos patéticamente este tipo de culto. Dice así: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta que esta mujer estaba cumpliendo sus votos religiosos? Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Quizá en nuestro país o en el suyo esto no existe, o al menos no se conoce. Pero el enemigo en nuestra cultura del siglo XX y XXI está degenerando la sexualidad.
nos cambiaron la identidad del ser humano, que era por su sexo biológico, por una identidad de género, percepción psicológica. Esto fue expuesto por Pablo, quien indicó la causa de esta degeneración, pues indica que todas estas desviaciones sexuales son el fruto de desecharlo a Dios. Él dijo lo siguiente: profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escuche, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Romanos 2, 22 al 27. Así que, tanto la prostitución en sus diferentes facetas, como la ideología de género, es un arma de Satanás para destruir el matrimonio hogar. Debemos buscar por todos los medios de no caer en estas tendencias. Dios conoce y nos lleva a las mejores soluciones cuando somos fieles. Si venimos a Cristo con fe y lo recibimos como Señor y Salvador, Él restaurará nuestras vidas, nuestro hogar, y nos llevará a la formación de un nuevo ser, como Él anhela, a la medida de la estatura de Cristo. Una última: de la unión igual a la desigual. Voy a leerles la parte pertinente de las Escrituras. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6, del 14 al 16. El siguiente plan de Satanás fue y es unir a parejas desiguales, tanto en su fe como en su sexualidad. De esta manera, el propósito de Dios de que la familia sea portadora de la fe y la enseñanza de Él se vuelve un caos difícil de cumplir. Uno de los ejemplos de este tipo de uniones es el relatado en Génesis el capítulo 6, donde encontramos que la maldad se multiplicó en la tierra por el entrevero entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Unión desigual en fe de quienes seguían a Dios y a quienes no. Las Escrituras lo muestran así. En aquellos días había gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les nacieron hijos. Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. Génesis 6, 4a y el 5. Muchos intérpretes han tomado y nos dicen que los hijos de Dios son ángeles o seres espirituales. Esta hipótesis quedó descartada cuando Jesús indica que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Él dijo así: porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, escuche, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Mateo 22:30. Tampoco pueden ser los ángeles caídos. Si esto fuera así, ellos seguirían en esta práctica. ¿Qué los detendría hasta el día de hoy? Estos ángeles de Satanás hubiesen continuado teniendo hijos en las hijas de los hombres, pues no asoma en ninguna parte de la Biblia que Dios haya tomado una restricción para este tipo de cosas. Si esto fuera así,
Por supuesto, si esto hubiese sido así, Dios nos hubiese advertido de este peligro. Lo que sí es cierto es como lo expresa Roberto Jamison en su comentario exegético. Los primeros, los hijos de Dios, son los descendientes de la familia de Seth, quienes eran por profesión religiosos. Los segundos son familia de Caín el apóstata. Hasta aquí la cita. Así que la sociedad degeneró porque Satanás buscó se efectúen los matrimonios de yugo desigual. Las escrituras dicen al respecto: Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. Génesis 6:5. Dios sabe que los hogares que no funcionan de acuerdo a los postulados de Él degeneran en rebeldía, desviaciones, resentimientos, odios, venganza y metas fuera del propósito de Dios, y que Satanás se aprovecha para dañar a la humanidad. En la actualidad, no solo se ha desvirtuado la unión desigual en fe, sino la unión sexual entre un hombre y una mujer, al definir al ser humano no por su sexo, sino por su orientación de género. La ideología de género, ahora con las siglas LGBTIQ+, bajo el supuesto de defender el derecho de la mujer a la igualdad con el hombre, nos introdujeron género por sexo para camufladamente definir por género no solo el femenino y el masculino, sino un sinfín de orientaciones sexuales. El término LGBTIQ+, está formado por las siglas de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer. Y al final se suele añadir el símbolo más para incluir todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores, pues ahora hay más de 200 géneros. De acuerdo a sus propios postulados, sus propósitos son: 1. Liberar al ser humano de las limitaciones de su biología, es decir, usted es preso en su biología. 2. Conseguir la desaparición de la familia natural. 3. Abolir la cultura judeo-cristiana, su ética y sus valores. Y 4. Imponer la sociedad igualitaria, negando las diferencias biológicas entre individuos en pro del género fluido. Muy libre. En muchos países ya se considera un matrimonio entre homosexuales y entre lesbianas. Inclusive se está permitiendo la adopción de hijos. Nos preguntamos, ¿qué orientación sexual asumirán estas criaturas adoptadas? La Biblia dice categóricamente que Dios creó un hombre y una mujer para que vivan juntos, procreen y administren la tierra. Dice las Escrituras, y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínela, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Génesis 1, 27 y 28 de la Reina Valera contemporánea. ¿Se da cuenta? Dios anhela uniones iguales, donde puedan ser uno. Si no lo han hecho, hay que proponerse llegar a hacerlo, alcanzando por la fe en el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz, ser sus hijos, sus hijas. De esta manera Dios podrá hacernos nuevas criaturas y seremos una unidad con Él y en nuestro hogar. Así lograremos los propósitos de Dios en esta tierra y en la vida eterna. Concluyamos. Recuerde que esto de romper el matrimonio es una doctrina de demonios que asumirán los apóstatas al final de esta era. Y eso es precisamente abandonar el matrimonio. Voy a leer de nuevo 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. O como lo diría Pablo, queda claro, no luchamos contra gente de carne y hueso, sino contra poderes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Cuando las familias se forman según la voluntad de Dios, son fuertes, sanas y felices, aún en medio de las dificultades, problemas y filosofías humanas. Hacen posible la promoción humana y espiritual psicológica de sus miembros, contribuyendo a la salvación de almas, de una iglesia fuerte y sobre todo a la renovación de toda la sociedad. Solo con la bendición de Dios en cumplimiento de su palabra, por medio del poder del Espíritu Santo, viviendo de verdad el Evangelio, es posible realizar plenamente el proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia. Ahora que se va enterando de esta realidad, ¿luchará por tener una familia que se someta a Dios y su palabra? ¿O permitirá que Satanás logre destruir su hogar y la sociedad que estamos formando? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Se esfuerza por obedecer a Dios o está asumiendo la filosofía del sistema? Si aún es libre, soltero, soltera, o viudo, viuda, ¿a quién y en base a qué escogerá su pareja de matrimonio? ¿O está pensando en asumir las formas que Satanás nos ha vendido en este sistema? Le invito a que asuma un matrimonio conforme a Dios. Haga que sea la Biblia su regla de fe y formación de las vidas en su hogar, y no solo verá para usted y familia días mejores, sino que contribuirá para mejorar la sociedad actual y venidera. Que Dios nos bendiga. Gracias, Señor, por su palabra. Permítanos defender esta institución suya del matrimonio, y que el enemigo, a través de la filosofía, a través de la nueva moralidad, nos está quitando, haciéndonos creer que esto está por demás, que solamente está no permitiendo el que disfrutemos de todo lo que se nos ofrece. Por eso tenemos una sociedad que no está cumpliendo los propósitos suyos. Estamos yéndonos cuesta abajo en todos los sentidos. Perdónenos, Señor, porque ¿cómo no estamos contribuyendo como padres e hijos para que esto se haga realidad? Perdónenos y ayúdenos a cumplirlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Nos veremos pronto con otro mensaje. Que Dios les bendiga.